Hoy es jueves 5 de marzo del 2026 y estas son las noticias más importantes hoy en Puerto Rico. Información de interés público clara y directa. Comenzamos. Las autoridades identificaron al hombre que murió a tiros durante la tarde de ayer miércoles en el kilómetro 6.3 de la carretera PR 902 en el barrio Quebrada Arenas de San Lorenzo como Waldemar Morales Arroyo, conocido por el alias de Corzo. El occiso tenía 37 años y era vecino de Yabucoa, confirmó la oficina de prensa de la policía. También se informó que tenía antecedentes penales por violencia doméstica, aunque al momento se indicó que se desconoce la disposición de ese caso en el tribunal. De acuerdo con la información provista, la alerta se recibió a las 3:50 de la tarde a través del sistema de emergencias. Al llegar a la escena, los patrulleros localizaron el cadáver a orillas de la carretera. Como evidencia, se levantaron casquillos de varios calibres, mientras personal investigativo continuaba con el procesamiento del lugar y la reconstrucción de los hechos. En el trasfondo del caso se señaló que Morales Arroyo había sido víctima de un atentado en diciembre del 2021 y que 2 años después se radicaron cargos a Delwin Tuntún Berríos Navarro, quien para ese momento era descrito como líder de una organización criminal conocida como Martorell, asociada a incidentes en Yabucoa, Humacao y el barrio Espino en San Lorenzo. Sobre ese contexto, el director del CIC de Caguas indicó que la información que han recibido apunta a que Corzo habría estado vinculado a una banda contraria a ese grupo. Como parte de los ángulos bajo evaluación, el capitán explicó que una de las líneas investigativas que cobra fuerza es una posible relación con el doble asesinato reportado el 27 de febrero en la cancha de residencial Dr. Víctor Berríos en Yabucoa, ya que según se presume en la investigación, las víctimas de ese caso estarían asociadas al mismo entorno. Las autoridades enfatizaron que no descartan ningún ángulo y que la investigación continúa para establecer el móvil, identificar responsables y aclarar la secuencia completa de lo ocurrido en San Lorenzo. La policía de Puerto Rico investiga un accidente de tránsito de carácter fatal con peatón reportado en la mañana de ayer miércoles en el kilómetro 4 de la carretera PR 453 en el barrio Piletas de Lares, donde un hombre perdió la vida tras ser impactado por un camión. De acuerdo con la información preliminar, la emergencia fue notificada a través del sistema de emergencias a las 8:45 de la mañana, lo que activó la respuesta de las autoridades y personal de emergencias. La víctima fue identificada como Andrés González González, de 51 años y residente de Lares. Según la pesquisa inicial, González se encontraba caminando por la vía o a orillas de la carretera cuando fue impactado, sufriendo traumas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar. Personal de emergencias médicas llegó a la escena y certificó la ausencia de signos vitales. La investigación preliminar apunta a que el vehículo involucrado fue un camión Ford del año 1986, conducido por Sigfredo Aguilar Moya, de 63 años, y también residente de Lares. Según una de las versiones suministradas, el conductor había realizado una entrega en el sector cercano y al incorporarse nuevamente a la carretera, escuchó un ruido en la parte posterior del vehículo. Al detenerse, bajó y encontró el cuerpo en la vía, permaneciendo en el lugar hasta la llegada de las autoridades. Como parte del protocolo, al camionero se le practicó una prueba de alcohol en el aliento, la cual arrojó 0%, descartándose preliminarmente consumo de alcohol. Además, se indicó que se espera el protocolo correspondiente para determinar otros hallazgos periciales relacionados con la víctima. El caso está investigado por agentes de la División de Patrullas de Carreteras del área de Utuado, junto a personal de servicios técnicos, quienes trabajan en el análisis de la escena y la recopilación de evidencia para establecer con precisión cómo ocurrió el impacto. Las autoridades mantienen bajo investigación la muerte violenta de Ramón Ramos Nichols, de 62 años, ocurrida en la mañana de ayer miércoles en San Juan, en un incidente inusual reportado dentro de una ambulancia en el residencial Las Margaritas, en Barrio Obrero, en Santurce. Los hechos se reportaron cerca de las 8:40 de la mañana, específicamente frente al edificio 37, cuando el hombre era atendido por 2 paramédicos. Según la pesquisa preliminar, la secuencia comenzó cuando Ramos Nichols
Records, salió de residencial y luego regresó al apartamento donde vivía con su madre, con una herida de bala en el rostro, producto de un evento previo que no había sido esclarecido al momento. Ante la situación, su madre solicitó ayuda mediante el sistema de emergencias y la llamada inicialmente se registró como un caso médico, por lo que la policía no llegó de inmediato, según explicó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales del 6C de San Juan. Mientras los paramédicos le brindaban asistencia, el paciente fue colocado en la ambulancia para continuar la atención. Es ahí cuando, de acuerdo con lo recopilado por las autoridades, uno o varios individuos se acercaron al vehículo, abrieron la puerta de golpe y le realizaron múltiples disparos dentro de la unidad, causándole la muerte. En versiones adicionales del caso, se indicó que los agresores habían exigido que los paramédicos se bajaran antes de disparar. La policía confirmó que los socorristas no resultaron heridos, pero sufrieron una crisis nerviosa, requirieron atención y fueron entrevistados preliminarmente. Posteriormente serían citados como parte del proceso investigativo. La escena se trabajó por más de 6 horas y se informó el levantamiento de 5 casquillos calibre 9 milímetros. Además, se indicó que cerca de un colmado en el área se observaron rastros de sangre, elemento que forma parte de la reconstrucción de eventos. A eso de la 1:28 de la tarde del mismo miércoles, personal del Instituto de Ciencias Forenses abrió la ambulancia donde ocurrieron los hechos mientras continuaban las labores periciales. La investigación quedó a cargo de la División de Homicidios del 6C de San Juan, enfocada en entrevistas, análisis de evidencia y la reconstrucción de los movimientos previos de la víctima antes de llegar herido a su residencia. Horas después del crimen, la policía desplegó un operativo amplio en la tarde de ayer en el mismo residencial Las Margaritas, como parte de una estrategia para recopilar inteligencia, reforzar la seguridad y acelerar la identificación y arresto de los responsables. La movilización incluyó el uso de un helicóptero y la participación de más de un centenar de agentes, con estimados entre 125 y 150 efectivos. Según la uniformada, el operativo integró unidades de tránsito, SWAT, K9, inteligencia, drogas, operaciones de campo, vehículos hurtados, arrestos, el 6C y patrullas de carreteras, además del apoyo aéreo de FURA. Como parte de las intervenciones, se reportó la ocupación de sustancias controladas, municiones y la recuperación de vehículos y motoras que figuraban como hurtados, tanto dentro como en los alrededores del residencial. También se informó el arresto de al menos una persona vinculada a sustancias controladas, así como intervenciones vehiculares con patrullas equipadas con lectores automatizados de tablillas para detectar autos robados y otras violaciones relacionadas. Al momento de la intervención, las autoridades indicaban que no había información pública sobre la identidad del sicario o los responsables directos, por lo que la investigación continuaba enfocada en entrevistas, verificación de datos relacionados con la llamada y la respuesta de emergencias y el análisis de evidencia. Sobre el trasfondo de la víctima, se informó que había salido de prisión el 6 de enero de este año, tras cumplir una condena de 25 años. También se indicó que era paciente de diálisis, que vivía con su madre en Las Margaritas y que se enfocaba en su salud y en asistir a la iglesia. Finalmente se destacó que este caso ocurrió en una semana en la que se han registrado otros incidentes violentos en el área de Santurce. Por tratarse de un caso sumamente delicado y para cumplir con normas de la comunidad, en esta noticia solo presentaremos la información oficial necesaria sin detalles sensibles. En un operativo coordinado durante la madrugada de hoy jueves, agentes federales de HSI en conjunto con la Policía de Puerto Rico realizaron 4 arrestos en la zona este del país, específicamente en los municipios de Naguabo, Yabucoa y Caguas. Los detenidos fueron identificados como Héctor Luis Olmedo Burgos de Naguabo, Daniel Delgado de Yabucoa, Frederic de Jesús Pinto de Yabucoa y Héctor Rafael Cuadrado de Caguas. Según las autoridades federales, el caso surge de una investigación que se extiende desde el 2024, vinculada al seguimiento de un evento previo donde se detectó el uso de plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram para el intercambio de contenido ilegal relacionado con menores de edad. El supervisor de HSI indicó que la pesquisa condujo a este operativo y a las detenciones coordinadas. Los acusados, cuyas edades oscilan entre los 20 y 43 años, enfrentan cargos federales por posesión, distribución y recibo de material prohibido. De resultar convictos, se informó que las penas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión por cada cargo, según el marco aplicable. Tras los arrestos, las autoridades indicaron que los imputados fueron trasladados al Tribunal Federal en San Juan para la vista inicial como parte del procedimiento judicial correspondiente. Además, se señaló que este operativo forma parte de un esfuerzo mayor y que en lo que va
del año fiscal, se han realizado aproximadamente 15 arrestos en Puerto Rico relacionados con este tipo de investigaciones. Una mujer se vio involucrada en un accidente de tránsito reportado en la noche de ayer miércoles, luego de que perdiera el control de su vehículo, cayera por un barranco e impactara otro automóvil en el sector Luyando del barrio Guanábano en el municipio de Aguada. El incidente ocurrió pasadas las 8 de la noche en la carretera PR 417 según información preliminar. De acuerdo con los datos disponibles, la conductora de un auto blanco transitaba por el área, cuando por razones que se desconocen, se desvió de la vía y cayó al vacío, terminando en un choque contra un Toyota blanco que se encontraba estacionado. El impacto se produjo muy cerca de una residencia y se indicó que la familia que vive allí habría despertado al escuchar el estruendo del choque. Al momento, las autoridades no han detallado la magnitud de las lesiones que pudo haber sufrido la conductora, ni se han precisado las causas que provocaron que perdiera el control del vehículo, por lo que el caso se mantiene bajo evaluación conforme avance la investigación y la recopilación de información sobre el accidente. Una colisión entre dos automóviles ocurrida en horas de la madrugada de hoy jueves en el sector 315 de Ponce dejó a una mujer atrapada dentro de uno de los vehículos según información preliminar. De acuerdo con los datos disponibles, el impacto provocó que la conductora quedara pillada, por lo que fue necesaria la intervención de personal de emergencias para manejar la situación y atender la escena. Las autoridades indicaron que se encuentran investigando las circunstancias en que ocurrió el choque, mientras se realizaban las labores correspondientes en el lugar. Debido al incidente se informó el cierre temporal de un tramo de la PR10 que intersecta con la PR14 como medida para facilitar el trabajo de respuesta y la investigación inicial. Ante el cierre de la vía, se recomendó a los conductores utilizar rutas alternas para reducir la congestión y evitar demoras en el área, mientras continúan los trabajos relacionados con el accidente. La policía de Puerto Rico informó que una agente adscrita a la División de Violencia Doméstica del área de Arecibo realizó una investigación que culminó en la tarde de ayer miércoles con la erradicación de cargos por violaciones a la ley de violencia doméstica contra Antonio Ortiz Rodríguez, de 36 años y residente de Ciales. Según se indicó, la fiscalía radicó cargos por artículo 3.1 maltrato y el artículo 3.3 maltrato mediante amenaza. De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 1 de marzo de este año en el municipio de Ciales, cuando el imputado presuntamente amenazó a la perjudicada y mediante llamada telefónica le profirió palabras soeces. Este caso fue consultado con la fiscalía, quien instruyó la erradicación de los cargos correspondientes. La denuncia fue presentada ante la jueza Lorna Sostre Torres del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de evaluar la prueba determinó causa por todos los delitos imputados y fijó una fianza global de $20,000 al no prestar la fianza. Ortiz Rodríguez fue ingresado en la cárcel de Bayamón en espera de la vista preliminar señalada para el 18 de marzo. La investigación estuvo a cargo de la División de Violencia Doméstica de Arecibo, mientras el caso continúa su curso en el proceso judicial. La policía de Puerto Rico informó que una agente adscrita a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo realizó una investigación que culminó con la erradicación de cargos por parte de la Fiscalía contra Solimar Pesante Butler, de 45 años y residente de Arecibo. Según se indicó, se presentaron cargos por los artículos 182 apropiación ilegal y 268 declaración o alegación falsa sobre delitos del Código Penal. De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 24 de febrero de este año en la tienda Walmart de Barceloneta, donde la imputada presuntamente se apropió ilegalmente de mercancía valorada en $633.55. Además, se alega que brindó información falsa a una agente del orden público relacionada con el incidente, elemento por el cual se incluyó el cargo de alegación o declaración falsa. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó la erradicación de los cargos correspondientes. La prueba fue presentada ante la jueza Michelle Camacho Nieves del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de evaluar la evidencia determinó causa por los delitos imputados y fijó una fianza global de $30,000 al no prestar la fianza. Pesante Butler fue ingresada en la cárcel de Bayamón en espera de la vista preliminar.
La jueza Silquia Caraballo Nogueras del Tribunal de Caguas sentenció a 20 años de probatoria a Edward Acevedo Serrano, identificado como el tercer implicado en el caso del homicidio de Randor de Jesús Agramonte, conductor de Uber de 30 años, quien murió baleado el 18 de julio del 2024, luego de recoger a 3 pasajeros en los predios de residencial Antulio López en Juncos. La determinación judicial surge luego de que el imputado realizara una alegación de culpabilidad. De acuerdo con la información trascendida, la sentencia quedó estructurada de la siguiente manera: 15 años en probatoria por el delito de homicidio atenuado y 5 años por violación a la ley de armas, ambos términos a cumplirse de forma consecutiva. Además, se impusieron 15 años por el delito de robo y 3 años por restricción a la libertad, aunque estos términos se cumplirán de manera concurrente con las anteriores. En términos prácticos, la pena total a cumplir bajo probatoria quedó fijada en 20 años. Según la investigación del caso, la víctima llegó esa noche a residencia para recoger a 3 pasajeros que habían solicitado el servicio de transporte, entre ellos Acevedo Serrano. Fue entonces cuando presuntamente se cometió el carjacking, seguido por la privación de la libertad del conductor y el posterior ataque a tiros que le causó la muerte. El cuerpo de Randor de Jesús Agramonte fue abandonado en un área verde de la carretera PR 189 en jurisdicción de Juncos. Tras los hechos, el grupo huyó en el vehículo de la víctima, un Kia Seltos azul del año 2024. Este caso ya había tenido desarrollos previos en el proceso judicial. En noviembre del 2025, los otros 2 implicados, Nelson Vázquez Rodríguez de 20 años y Yadrián Placeres Cordero de 19, fueron encontrados culpables y sentenciados a más de 129 años de cárcel. Con esta nueva determinación del Tribunal de Caguas, queda adjudicada la situación judicial del tercer acusado vinculado al crimen del conductor de plataforma digital ultimado mientras realizaba un servicio en Juncos. Antes de continuar, si esta información te resulta útil, te invito a suscribirte, comentar y darle me gusta al video. Es muy importante que lo hagas para el crecimiento del canal. Un individuo fue arrestado luego de protagonizar una persecución con la Policía Municipal de Carolina, tras negarse a detenerse mientras conducía una motora sin casco protector, requisito establecido por ley. De acuerdo con la información preliminar, los agentes lo ordenaron detenerse al observar que transitaba sin el casco, pero el conductor hizo caso omiso a las instrucciones, lo que desencadenó una persecución por varias vías del área. La persecución culminó en la avenida Roberto Clemente, donde el individuo impactó un vehículo de motor. Tras el choque, los agentes lograron intervenirlo y proceder con el arresto. Como parte de la investigación posterior, las autoridades confirmaron además que la motora involucrada no contaba con marbete vigente. El caso fue referido para la posible erradicación de cargos correspondientes, mientras continúan las gestiones investigativas relacionadas con la intervención, la persecución y el accidente ocurrido durante el intento de detención. Agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos al precinto de Atorrey Este realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por parte de la Fiscalía por uso y portación de arma blanca, artículo 6.06 de la Ley de Armas, contra Luis Rosario Montero, de 65 años, descrito como una persona sin hogar. Según la investigación, los hechos se remontan al 28 de febrero de este año a eso de las 6:45 de la madrugada, cuando el imputado presuntamente amenazó de muerte con una cegueta a un alegado empleado del tren urbano, luego de acusarlo de haberle robado un botellón de agua. De acuerdo con la versión del perjudicado, Rosario Montero, quien según se indicó, vive hace varios años en los alrededores de la estación Roosevelt, se le habría acercado con la herramienta en la mano, moviéndola hacia él de forma amenazante. Tras lo ocurrido, el caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó la erradicación de cargos en ausencia el 3 de marzo. No obstante, el imputado fue arrestado horas antes del proceso en los predios de la estación del tren urbano de Sagrado Corazón. La prueba fue presentada ante la jueza Daira Infante del Tribunal de San Juan, quien determinó causa probable para arresto y fijó una fianza de $1,500. Al no prestar la fianza, Rosario Montero fue fichado e ingresó a la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó pautada por una fecha posterior, mientras el caso continúa su trámite en el proceso judicial.
La División de Drogas del área de Ponce realizó varias intervenciones que culminaron con el arresto de varias personas y la ocupación de sustancias controladas en distintos puntos del municipio. Según la información provista por las autoridades, una de las intervenciones se llevó a cabo en el residencial Santiago Iglesias, donde los agentes arrestaron a 2 personas y ocuparon sustancias controladas como parte de la evidencia relacionada al caso. En una intervención separada, realizada en la calle B de la barriada Ferrán, la policía arrestó a un hombre de 35 años, quien presuntamente estaba en posesión de sustancias controladas. Además, en el punto de venta de drogas del sector Vallas Torres, los agentes arrestaron a 2 hombres residentes de Ponce. En ese caso, a uno de los arrestados se le ocupó un radioscáner y al otro se le ocuparon sustancias controladas, además de $117 en efectivo. Las autoridades informaron que estos casos serán consultados con la Fiscalía de Ponce para la posible erradicación de cargos correspondientes, mientras se completa el análisis de la evidencia y la documentación de las intervenciones realizadas. Agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Mayagüez diligenciaron en la tarde de ayer una orden de arresto contra Osvaldo Vélez González, de 50 años y residente de Mayagüez, quien era requerido por el tribunal por presuntas violaciones a la Ley 168 de Armas de Puerto Rico. Según la información provista, contra Vélez González pesaba una orden con fianza originalmente reseñada en $150,000, relacionada con infracciones al artículo 6.09, posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas, y al artículo 6.22, fabricación, distribución, posesión y uso de municiones. La orden fue expedida por la jueza María del Pilar Vázquez y está vinculada a hechos alegados ocurridos el 19 de diciembre del 2025. Luego del arresto, Vélez González fue llevado ante la jueza Geisa González, quien mantuvo la fianza de $150,000. El imputado prestó la fianza, fue fichado y quedó en libertad tras completar el procedimiento correspondiente. La Policía de Puerto Rico informó que una investigación realizada por la División de Vehículos Hurtados del área de Utuado culminó con la erradicación de cargos criminales por parte de la Fiscalía contra Anthony Soto Camacho, de 22 años y residente de Adjuntas, por presunta violación al artículo 18.1, apropiación ilegal de vehículo, de la Ley 8 para la protección de la propiedad vehicular. Según la investigación, los hechos ocurrieron el 23 de febrero de este año, cuando el imputado se apropió ilegalmente de un vehículo Toyota Scion XA modelo 2006 color gris en el residencial Francisco Sein en el municipio de Lares. Posteriormente, el vehículo fue localizado abandonado en la carretera PR 129, kilómetro 11.2 en el barrio Campo Alegre de Atillo, dato que forma parte de la reconstrucción de la secuencia investigativa. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien procedió con la erradicación del cargo correspondiente. La prueba fue presentada ante la jueza Anja Banucci Ramos del Tribunal de Utuado, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $25,000 al no prestar la fianza. Soto Camacho fue ingresado nuevamente en la institución correccional Bayamón 705. La vista preliminar fue pautada para el 18 de marzo. El negociado de la Policía de Puerto Rico informó la ocupación de un vehículo con un arma de fuego y decenas de municiones como parte de una investigación en curso en el residencial La Ceiba en Ponce. Según la información provista por las autoridades, durante la intervención se ocupó un Kia Rio color verde, el cual fue inspeccionado luego de la consulta con la Fiscalía. En el interior del vehículo, la policía ocupó una pistola Glock modelo 17 calibre .40, además de un cargamento de municiones y cargadores. En total, se reportó la ocupación de 83 municiones calibre .40, 34 municiones calibre 9 milímetros, 2 cargadores calibre 9 milímetros y 5 cargadores calibre .40. La intervención fue realizada por personal adscrito a la División de Inteligencia y Arrestos de Ponce. El caso continúa bajo investigación y las autoridades indicaron que se evaluará la posible erradicación de cargos criminales, así como la disposición y análisis de la evidencia ocupada como parte del proceso investigativo. La Policía Municipal de San Juan informó que una investigación culminó en la erradicación de cargos por parte de la Fiscalía por daño agravado, artículo 199 del Código Penal, contra Steven Blaine Geniau, de 39 años y vecino de San Juan, luego de un incidente ocurrido en el precinto municipal. Según la investigación, los hechos se reportaron el 2 de marzo de este año a las 8:58 de la mañana en la calle Juan Antonio Corretger, cuando el imputado entró al precinto a realizar una pregunta y al salir, presuntamente
presuntamente derribó una motora oficial de la Policía Municipal de San Juan. Las autoridades alegan que la acción provocó daños al maletero derecho y al muffler y otras partes del lado derecho de la motora. De acuerdo con la información provista, las cámaras del precinto captaron el incidente y se sostuvo que los daños fueron causados de manera intencional. El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien instruyó la erradicación de los cargos correspondientes. La evidencia fue presentada ante la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $1,000 al no prestar la fianza. El hombre fue fichado e ingresado a la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior, mientras el caso continúa su curso en el proceso judicial. En la tarde de ayer, en el Tribunal de Bayamón, la Fiscalía radicó 6 cargos contra Giancarlos Claudio Curbelo, de 21 años, tras una intervención ocurrida en la noche del lunes en la carretera PR 691 en el barrio Sabana Hoyos de Vega Alta. Según la información suministrada, los cargos incluyen portación de un arma de fuego sin licencia con reporte de hurto bajo el artículo 6.05 de la Ley 168, además de conducir con tablilla alterada bajo el artículo 20 de la Ley 8. También se le imputaron violaciones por destrucción de prueba, artículo 285 del Código Penal, y resistencia a la autoridad pública, artículo 246 del Código Penal, junto a otras infracciones relacionadas al caso. Además, el motorista enfrenta cargos o denuncias adicionales por conducir sin licencia, artículo 3.23 de la Ley 22, y por violaciones de tránsito y multas de peaje, artículo 4 de la Ley 253. De acuerdo con la investigación, los agentes del distrito de Vega Alta realizaban un patrullaje preventivo por la PR 691 cuando observaron al conductor de una motora sin el equipo de seguridad requerido, por lo que procedieron a intervenir. Durante el proceso de intervención, los agentes notaron que la tablilla presentaba una alteración en uno de sus números. Al darle el alto, Claudio Curbelo no se detuvo, lo que provocó un seguimiento por parte de la unidad policial. La intervención culminó frente a una residencia en la calle Francisco Arribi, donde el conductor presuntamente lanzó una cartera de cintura e intentó entrar a la estructura, pero fue arrestado en el lugar. Como parte de la intervención, se ocupó una pistola Glock calibre 9 milímetros con un cargador y 12 municiones. Se indicó que el arma tenía reporte de hurtada, reportada el año pasado por un hurto ocurrido en una fábrica de Bayamón. El imputado fue llevado ante la jueza Yailin González del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa en todos los cargos y le señaló una fianza de $50,000. Según se informó, Claudio Curbelo quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar, mientras el caso continúa su trámite en el proceso judicial. La policía de Puerto Rico investiga un escalamiento reportado durante la madrugada de hoy jueves en el restaurante China Food War, ubicado en la carretera PR2 en el municipio de Camuy. Según la información preliminar provista por el querellante, una persona forzó y rompió la puerta principal del establecimiento utilizando un objeto contundente, descrito como una barra de metal, logrando acceso al interior del local. Una vez dentro, el responsable se apropió de $600 en efectivo correspondientes al petty cash del negocio. El caso es investigado inicialmente por el distrito de Camuy y la pesquisa continúa en coordinación con la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo, que trabajará en el seguimiento del caso, incluyendo la verificación de evidencia, revisión de posibles cámaras y la reconstrucción de la secuencia de hechos para identificar al responsable. Las autoridades investigan un escalamiento reportado en la mañana de hoy jueves en el restaurante Trasiego, ubicado en el malecón del municipio de Guánica. Según el informe preliminar, el querellante indicó que al llegar al establecimiento se percató de que alguien había forzado un portón de metal en la parte posterior del restaurante, logrando acceso al interior. Una vez dentro, él o los responsables se apropiaron ilegalmente de $1,480 en efectivo, dinero que se encontraba guardado en una pequeña caja de metal. Además del efectivo, se reportó la apropiación de múltiples licores que estaban ubicados en el área de la barra. Agentes adscritos al distrito de Guánica realizaron la investigación preliminar y el caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, que continuará con la pesquisa para recopilar evidencia, establecer la secuencia de hechos e identificar a los responsables.
La policía de Puerto Rico investigó un escalamiento reportado en la madrugada de hoy jueves en una gasolinera de San Lorenzo, donde se reportó el hurto de aproximadamente $25,300 en efectivo y daños a una máquina ATM. Según la información preliminar, la querella se reportó cerca de las 4 de la mañana, cuando personal del establecimiento se percató de signos de fuerza en los accesos del local. La gasolinera está ubicada en la intersección de la calle José de Diego con la carretera PR 181 en el mencionado municipio. Al llegar los agentes, las autoridades observaron que la puerta enrollable presentaba el candado forzado, lo que permitió que él o los responsables lograran acceso al interior, específicamente hacia el área del cajero. El propietario informó que los escaladores se apropiaron de aproximadamente $25,300 en efectivo del negocio. Además, se indicó que causaron daños a la máquina de ATM del lugar, pero no lograron extraer dinero del equipo, según la información provista por el dueño. La investigación fue atendida inicialmente por el distrito de San Lorenzo, quien refirió el caso a agentes adscritos a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas en la Comandancia de Caguas, quienes continuarán con la pesquisa para recopilar evidencia, establecer la secuencia de hechos e identificar a los responsables. Un aumento de humedad ya se encuentra sobre el este de Puerto Rico y continuará durante hoy jueves desplazándose sobre las islas. Esta humedad tenderá a intensificarse en la tarde, con mayor potencial de aguaceros hacia el oeste de Puerto Rico, mientras que en la mañana la lluvia afectará con más frecuencia sectores del este, impulsada por el flujo del este-noreste. A pesar del aumento de nubosidad y lluvia, no se anticipan tronadas fuertes, ya que el aire en niveles altos se mantendrá relativamente cálido, limitando el desarrollo vertical de las nubes. Se mantiene un riesgo limitado de inundaciones tanto en el este como en el oeste, principalmente por aguaceros rápidos que con el viento fuerte pueden moverse hacia el interior y acumular agua en periodos cortos. También continuará la presencia leve de polvo del Sahara. En cuanto al patrón para los próximos días, entre la noche del viernes y el sábado se proyecta otro aumento amplio de humedad, lo que puede traer aguaceros más frecuentes de lo normal. Para el sábado, el aire en niveles altos podría enfriarse ligeramente, favoreciendo algo más de actividad, aunque sin señales de condiciones extremas. Entre estos picos de humedad se esperan periodos más secos. Para hoy jueves, se esperan aguaceros probables en la mañana y cielo mayormente nublado con vientos del este y ráfagas. Para esta noche, aguaceros dispersos y cielo mayormente nublado. El viernes se esperan aguaceros dispersos con periodos de sol. El panorama coincide con el pronóstico de San Juan, que muestra chubascos hoy y continuidad de lluvia viernes y sábado, y con Mayagüez en el oeste, donde también se refleja lluvia y periodos de lluvia durante los próximos días. Gracias por acompañarnos en este informe de noticias de Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenerte informado y nos ayuda a llegar a más personas cada día. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales. Hasta mañana.